Antes de Nier Automata y la revolución en los cosplays de OnlyFans, antes de Nier Replica y sus compilatorios de insultos de Kaine, antes de un juego gacha que te obligaba a jugar horas y horas solo para la esperanza de conseguir el personaje de turno y en el que escondieron la continuación de la historia de la franquicia en vez de sacar un juego normal, antes de todo esto, durante la sexta generación de consolas, iniciaría la saga Drakengard, cuyo juego original nació de un equipo de desarrollo apenas establecido y siendo el debut directoral de una de las figuras más subversivas de la industria, asentaría las bases para una de las sagas de culto más exitosas que hemos visto, y este video lo dedicaré a resumir y analizar su historia y contexto, gameplay y otros aspectos, así como la forma en que esta entrega influenciaría juegos posteriores. Nacido como el proyecto Dragon Sphere, llamado en Japón como Dragon Dragoon y lanzado en Occidente como Drakengard, sería lanzado en el 2003 para PlayStation 2, desarrollado por Cavia y publicado por Square Enix, con el objetivo de ser un híbrido, aunque finalmente más cercano a una aberración abandonada por Dios, de Dynasty Warriors y Ace Combat. Sería el primer trabajo directorial de Yoko Taro, el tipo de la cabeza graciosa, después de que trabajara en un par de juegos como diseñador de aspectos visuales, siendo apenas el cuarto trabajo desarrollado por Cavia y con un director que solo asumió el puesto después de que el productor no se viera capaz de hacerlo al no tener disponibilidad de tiempo. Sería una fórmula fácilmente destinada al fracaso, que por un milagro llegaría a incluirse en las listas de juegos más vendidos de Square Enix y sería un éxito comercial en su territorio principal de Japón, recibiendo reseñas críticas bastante decentes. Empezando su historia, el juego iniciaría mostrándonos una narración introductoria del mundo, sumido en el conflicto entre dos potencias, la Alianza y el Imperio. En un mundo medieval en que rondan criaturas fantásticas, tomaríamos el rol de Kaim, un príncipe de la Alianza cuyos padres fueron asesinados por el Imperio, al cual vemos en medio de un campo de batalla. Acabando con múltiples enemigos, Kaim lo disfrutaría un poco excesivamente y al parecer ya lo mataron. Esto debe ser un récord para el personaje más dormido en un campo de batalla. A pesar de esta herida mortal, Kaim seguiría luchando en preocupación para proteger a su hermana, Uriae, una especie de sacerdotisa que toma el rol de la diosa de los sellos, tres círculos mágicos que junto a ella protegen el mundo. Con la primera sección de combate del juego, para explicar un poco por qué dije que es una aberración, veamos los inputs que hacemos en la primera misión del juego comparados con una de las últimas. Pero sí, en las 13 horas de juego que tengo entre esos dos momentos, el gameplay no cambia absolutamente nada. El juego intenta seguir los pasos de Dynasty Warriors, pero mientras que esa franquicia junto a otros Musous se basarían en empoderar al jugador mientras limpia oleadas y oleadas de enemigos, aquí harían lo contrario, creando un ciclo aburrido de masacrar, pasar al siguiente grupo, matar enemigos, matar los siguientes, con la única variación siendo un dash attack que si bien es bastante útil, es difícil de usar en medio de un combate, un ataque aéreo que se puede ignorar casi todo el juego o magia específica para cada tipo de arma que cargamos al acabar con enemigos. Que aun si ayuda a algo, a veces es muy restrictiva en su uso por ciertos enemigos. Adentrándose en el castillo, Kaim se encontraría con un dragón apresado por el Imperio, lo cual despertaría flashbacks de sus padres asesinados previamente por otro espécimen similar a él pero de color negro. Y claro que tenía que ser negro. Solo pensémoslo un poco, ¿cuántos dragones blancos hemos visto en un backstory como este? ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. A punto de matarlo, lo pensaría dos veces y le ofrecería un pacto para salvar sus vidas. Y es verdad, a pesar de que llevamos X cantidad de tiempo matando enemigos en la misión anterior, ambos están heridos de muerte y esta sería la única forma de sobrevivir. Y cómicamente entraríamos a otra misión antes de que decidan hacerlo. Como tal, no quedan tan claras las reglas de esto. Al parecer un pacto es un tipo de magia en que dos seres unen sus almas. Ignoremos el hecho de lo extraño que es que un soldado cualquiera pueda arrancar el alma de su cuerpo para esto, o lo cómico que el dragón simplemente pueda vomitarla. Esto restauraría sus fuerzas vitales y les daría la capacidad de comunicarse telepáticamente, así como con cualquier otra persona que se encuentra bajo un pacto casi sin importar la distancia. Todo esto no sería gratis, el humano tendría que pagar cediendo lo más importante para él, siendo para Kaim su voz, que llevaría a que el protagonista de aquí en adelante sea silencioso, siendo el dragón quien se comunique por él en caso de que sea necesario, aunque solo con esta primera misión uno ya puede hacerse una idea de su personalidad, sediento de sangre y vindictivo,
podemos ver tres elementos que lo mueven: el odio hacia el Imperio y el dragón que atacaron su hogar y le arrebataron sus padres. Empire rats, you shall feed the ravens. A dragon. Así como cierto placer por el combate que podemos ver en la cinemática de título del juego, y el afecto y preocupación por su hermana. Pretty eye. Protect her. Protect Footy Eye. Pero no quedaría claro el por qué lo más importante para Kain sería su voz. A lo largo del video haré una que otra referencia a unos relatos oficiales dedicados a cada personaje, bastante cortos, a veces de solo una página, detallarían algunos eventos del backstory de cada uno, siendo el elemento principal de la de Kain el ataque a sus padres, estableciendo que la emoción del combate es lo único que lo ayudó a olvidar su realidad, que su venganza es solo una excusa para matar enemigos y lo único que lo motiva es su ira. Un cambio monumental en comparación a su pasado, siendo originalmente un niño con sueños de gobernar el reino de sus padres junto a su mejor amigo y rival. Algo que cabe mencionar sería que a pesar de que tiene voz femenina, canónicamente el dragón no tenía género definido, y su voz original en japonés sería masculina, con un paralelismo bastante interesante compartiendo el actor de voz con Kain para servir como su medio de comunicación de aquí en adelante, algo que se pierde en la localización. Recuperándose ambos, tomaría lugar la primera misión aérea del juego, intentando imitar a la franquicia Ace Combat, en especial a la tercera entrega, Electrosphere, que inspiró el nombre del proyecto Dragon Sphere al ser la última entrega lanzada durante las fases del desarrollo inicial. Al montar el dragón tendríamos las que en mi opinión son las mejores partes del juego, controlando su movimiento y utilizando bolas de fuego individuales y tarjeteadas similares a misiles, con la posibilidad de cargar magia para un ataque capaz de limpiar pantallas de enemigos, y al iniciar la siguiente misión terrestre podríamos ver la forma bastante divertida en que ambos tipos de gameplay se conectan, pudiendo usar el dragón para limpiar cientos de oleadas de enemigos que encontramos. El único problema sería que, para no dejarnos abusar de esto, en algunas misiones incluirían obstáculos para no dejarnos usarlos, y en un gran número de ellas veríamos usuarios de ballestas que nos pueden bajar de la montura. Con una puntería tan maldita que si hubieran mandado a uno de estos contra el señor Naranja, no habrían cancelado a la mitad de Tenacious D por decir que ojalá no hubiera fallado. Aquí podemos ver cierta disonancia en la calidad de ambos tipos de combate, el aéreo y el terrestre, y al leer discusiones del juego por internet, se puede notar el mito de que esto habría sido una decisión adrede, en una supuesta burla temática contra el tipo de jugadores que sea capaz de durar horas y horas matando enemigos de una forma tan monótona, solo para desbloquear una que otra cinemática extra o mejora, que si bien es un reflejo de la intención y temática plasmada por Yoko Taro, en realidad nacería por ciertos problemas técnicos y de planeación. Originalmente, como ya mencioné, esta entrega está inspirada principalmente por Ace Combat, queriendo hacer ese tipo de juego pero con dragones, pero a lo largo de los 4 años de desarrollo, viendo el éxito del segundo Dynasty Warriors, implementarían la otra modalidad del combate, una decisión equivocada ya que por propia admisión de los desarrolladores, al no tener experiencia con el motor del juego, este no llegaría a los estándares de otras entregas contemporáneas, algo de lo que el equipo se arrepentiría posteriormente. Llegando al castillo, apenas aquí aclararían que Kain perdió su voz. So, your voice is lost. A trifling price to pay for a pact. No matter. I shall speak for the both of us. I will know soon enough when you die. My life is now your life. You cannot live on hatred alone. Y adentrándose se encontraría con su hermana Furiae e Inuart, amigo de Kain y ex prometido de ella, y lo salvaría de un escuadrón de soldados del Imperio. Ex, ya que al asumir las responsabilidades de la diosa del sello, esta prácticamente renunció simbólicamente a su identidad original, teniendo que vivir recluida del resto de la humanidad, aunque esto sería una decisión por parte de los sacerdotes encargados de ella, para que no formara vínculos o relaciones sociales, algo que habría sucedido con la sacerdotisa anterior, teniendo una relación con el padre de Kain en un manga cancelado y de dudosa canonicidad. Y además para controlar la forma de su muerte, por razones que mencionaré más adelante. Veríamos que con el pacto, Kain conseguiría un tatuaje bien edgy en su lengua. Kaim, you cannot speak. E Inuar convencería a los dos de abandonar el castillo y buscar protección en una aldea elfa, pero antes de eso les ofrece una canción.
Perhaps we should celebrate. The usual song? Con la mención de una aldea elfa podemos ver qué tan diferente es este mundo del nuestro. Llamado Midgard y con un mapa que es prácticamente Europa al revés, su historia sería completamente igual al mundo real hasta el año 856, cuando en la península ibérica cierto suceso habría dado lugar a una divergencia creando la presencia de otras especies y criaturas fantásticas, incluyendo elfos, hadas, goblins, orcos, ogros y dragones. El presente del juego tomando lugar en el año 1099. Camino a la aldea, el dúo escucharía una voz diciéndoles que ha sido atacada, e Inuar, cayendo en negación, los obligaría a ir de todas maneras para confirmarlo. Algo interesante aquí es que podemos ver cómo el retrato de Kain se sobrepone sobre la voz del dragón, haciendo entender que estas son las palabras de él. I heard a voice. It would be better to go elsewhere. Nonsense. Viendo la desolación, esa voz perteneciente al sumo sacerdote encargado de los sellos les diría que se dirijan al sello del desierto para proteger a Furiae. Veríamos ciertos indicios de un complejo de inferioridad por parte de Inuart, perdiendo a su prometida por sus obligaciones como diosa del sello. Without you, the goddess, the world shall surely perish. Furiae, now that you are the goddess, my world is already dead. Incapaz de protegerla en el castillo y necesitando la ayuda de este desconocido, se lamenta que lo único que puede ofrecerle son sus canciones y desea tener la fuerza suficiente para protegerla. Songs. I pray for strength. Estos serían los indicios de cierta dinámica algo similar a un triángulo amoroso, Inuar celoso de la fuerza de Kain y su vínculo más fuerte con Furiae, algo que tendría sus orígenes en las fases de planeación del juego, en que habría sido conceptualizado inicialmente como el protagonista de la historia, expresamente como un héroe inútil enfrascado en una rivalidad con Kain, en su relato rechazado por Furiae al querer llevarla a un lugar seguro después de la muerte de sus padres, aunque en general los aspectos románticos de esta rivalidad serían desechados por el vínculo sanguíneo entre dos de las partes, ¿verdad? Foreshadowing es un recurso literario en el que el autor sugiere ciertos desarrollos argumentales que llegarán a pasar o a importar más adelante en la historia. En la aldea veríamos un escrito en sangre con un mantra referente a los custodios, o Watchers, una figura completamente enigmática hasta ahora. Speak not the watchers. Draw not the watchers. Write not the watchers. Sculpt not the watchers. Sing not the watchers. Call not the watcher's name. What is this? Y nos enteramos de la existencia de un culto dedicado a ellos, los cuales controlan el imperio. Esto, como otros aspectos de la historia del juego, sería inspirado de cierta forma por Neon Genesis Evangelion. De la misma forma en que esa serie utiliza elementos bíblicos en su presentación, aquí usarían nombres de demonios para inspirar los nombres de los personajes, utilizando también ciertos elementos del libro de Enoch, una obra no reconocida canónicamente por el cristianismo o judaísmo tradicionales, donde estos Watchers serían ángeles caídos que han procreado con humanos, dando lugar a gigantes que rondan la tierra llamados Nephilim, algo que será relevante luego y era una referencia aún más explícita en la versión japonesa, el culto llamándose Iglesia de los Ángeles en esa versión. Por petición de una elfa, el dúo se dirigiría a un santuario del culto para liberar a sus prisioneros, y en el camino veríamos cómo el juego se enfoca en quitarnos cualquier tipo de diversión posible, ya sea adrede o no, porque introducen una variante nueva de enemigos. Usuarios de armaduras rojas serían casi inmunes a cualquier tipo de magia y ataque de dragón, pero como policía norteamericano viendo una persona negra, se encargarían de finiquitar cualquier diversión que podamos tener al hacer que realicen un contraataque automático, un proyectil difícil de esquivar en tierra y que puede bajarnos instantáneamente del dragón, bloqueando secciones completas del juego de la única forma divertida de afrontarlas, algo que incluso no me quedó muy claro en mis primeros intentos llevando mis primeros game over del juego, cómicamente usando una pantalla similar a los Dark Souls. Supongo que los juegos antidiversión se inspiran entre sí. Y eso ni siquiera sería todo, también introducen una especie de magos que usan proyectiles mucho más frecuentemente que los ballesteros, contra los que es literalmente imposible usar el dragón. Investigando un cadáver enemigo, Kain y el dragón notarían los extraños ojos rojos de este, una característica que podíamos notar incluso en la primera cinemática, a la que se haría callback en el backstory de Nier Replicant y referencia visual en Automata con los virus de ese juego, aunque según Yoko Taro hay una conexión directa con este último ejemplo que no ha sido esclarecida.
Perdiendo el contacto con el sacerdote que supuestamente se encuentra protegiendo a su hermana junto a Inuart, se la encuentra sola. El par aprisionados por el Imperio tendría que ir a rescatarlos a ambos. Aquí veríamos por primera vez a Verdelet, guardián de los sellos. Nos explica que estos se encargan de proteger al mundo de las semillas de resurrección, las cuales el Imperio quiere utilizar para sus propios propósitos, aunque cuál uso les puedan dar es desconocido por ahora, excepto por una línea del dragón en que se burla del nombre de las semillas, sugiriendo que resurrección no sea su uso principal. The seeds of resurrection. Humans twist even the myths to their own purposes. Algo que anotar sería que Verdelet, para poder comunicarse con el dúo principal, tuvo que hacer un pacto con un dragón pristino, o Worm, un ser aún superior a nuestro dragón, pero que se encuentra petrificado y para el presente totalmente inconsciente, pagando el más caro de los precios por esto, su cabello. ¿En serio? Supuestamente esta persona realizó un pacto con uno de los seres más fuertes del mundo, por el que Kain tuvo que renunciar a su voz, que si bien ese tampoco es un ejemplo de un gran precio, este viejo solo tuvo que renunciar a su cabello. Al parecer esto estaría justificado diciendo que en su juventud apreciaba su apariencia sobre todo lo demás, por lo que tendría un mínimo de lógica, pero por favor. En este primer encuentro creo que hay una escena perfecta para caracterizar a estos tres. Si ya habíamos visto la sed de sangre de Kain en una escena anterior donde apuñalaba repetidamente a un soldado del Imperio hasta que lo detuvieran, aquí podemos ver cómo muestra su ansia por seguir acabando con ellos, el sacerdote rogándole que incluso ellos merecen compasión y rezando por sus almas, el dragón burlándose de ambos ya que a sus ojos, a pesar de la dicotomía de sus comportamientos, son igual de tontos en su naturaleza humana, considerándose un ser superior a ellos. Al no poder rescatar a Inuart, veríamos una escena de su captividad. Crucificado manteniendo las referencias bíblicas, sería torturado psicológicamente por una figura sombría de ojos rojos, leyendo sus más profundos deseos por fuerza y querer ser el único hombre para Furiae. All mine, Furiae, all mine, all mine, all mine. No man can have her, no man, not even Kaim. She is just a normal woman. One who was to lie beside you, laughing and carefree. She is my bride. She is my bride. Her kisses are mine alone. Her love is mine alone. If only I had the strength. Con la implicación de que desea sacar a Kain de la situación, algo que no debería ser necesario ya que son solo hermanos, ¿verdad? El foreshadowing se usa para preparar mentalmente al lector, así como darle mayor credibilidad al desarrollo argumentativo. Escuchando sus mentiras de que solo un dragón podría liberarla de los sellos y negándose a dejarle el beneficio de salvarla a Kain, sus ojos cambiarían ominosamente al rojo usual de los soldados del Imperio. If only I had the strength. If only I had the strength. Existiendo tres sellos, del desierto, bosque y mar, se dirigirían al primero para protegerlo, donde serían atacados. Pero fallando en esta labor, volverían con Furiae, quien colapsa brevemente ante las noticias de la ausencia de Inuart y el peso aumentado del sello. Alrededor de este punto es cuando decidí bajarle la dificultad al juego. Los enemigos llegan a requerir hasta más de 10 combos para acabar con ellos e incluso son inmunes a magia en su mayoría. Y si bien no es algo excesivamente difícil, sí es algo muy molesto por un sistema de combo breaker que no nos permite acabar con ellos tan simplemente. A pesar de los incentivos para jugar en normal para obtener ciertas armas, no vale la pena, y después se puede volver a subir la dificultad cuando sea necesario. Alrededor de este punto, el dragón evolucionaría a una segunda forma, supuestamente adaptándose a los cambios del mundo para sobrevivir, por la destrucción del primero de los sellos. Inuart volvería junto a ellos, a la espalda de un dragón negro, haría un pacto con él renunciando a su capacidad de cantar. Él y su dragón vencerían a nuestro dúo en un duelo, y al observarlo, Kain se daría cuenta de que este dragón es el mismo que asesinó a sus padres, en su furia atacando estúpidamente y necesitando que lo protejan. Inuart haría algo para nada violador,
Y seguiría con una de las líneas más edgy y estúpidas en la historia de los videojuegos. Welcome to a world without song. La siguiente escena mostraría algo bastante cómico en la presentación del juego, usando retratos similares a los de Warcraft 3 para mostrar el diálogo de los personajes. A veces muestran una total ausencia de emociones cuando el modelo realiza alguna acción, como aquí que mientras Kain mata un montón de abejas a su alrededor, en un contraste a la supuesta furia que está expresando y no puede vocalizar. Puede llegar a crear una disonancia si no se observan detenidamente ambos, aunque en otros casos como la escena de Inuar en la prisión sí se utilizan efectivamente para ilustrar detalles como sus ojos sin mostrar otros ángulos de cámara. Dirigiéndose al Imperio en búsqueda de su hermana, veríamos la variedad de razas que controlan, incluyendo goblins, orcos y ogros, y al discutirle el asesinato de sus padres con el dragón, este no haría ningún comentario sarcástico o burlón, ni insultaría a su raza como lo haría muchas veces antes. En este breve instante parece verse cierta empatía de su parte, solo impulsándolo a dirigirse al Imperio para tomar venganza. Un claro contraste a Verdelet, que inmediatamente se queja de esta actitud, una hipocresía que él mismo nota diciendo que después de sentir ira hacia Inuart no merece predicar de esta manera a los demás. Algo gracioso sería que aquí, de la misma forma en que Goku pudo leer la mente de Krillin una vez, el dragón puede leer la mente de este ogro caído, aunque la manera tan dramática en que reacciona es lo mejor. The goddess, the empire, a fortress. A fortress? Where under heaven? Escuchando un grito, asumirían que el último sello ha caído, y solo queda el de la diosa, por lo que se apresuran antes de que puedan asesinar a Furiae. Algo que podrían notar es que este es el segundo sello que mencionan que ha caído, pero canónicamente es el último, al parecer saltándose el segundo por alguna razón. Llegando a tierras del Imperio, la Alianza montaría una ofensiva final en un campo de batalla. Algo interesante sería que este y otros momentos así habrían sido inspirados por películas como La Momia, Rey Escorpión o Corazón de Dragón, pero esta última sorpresa que aparece es algo difícil de procesar. Con unas plataformas perfectamente colocadas para alguna especie de jefe similar a Shadow of the Colossus, y Kain solo los toma anticlimáticamente con el dragón. Algo interesante sería que estos cíclopes son creados por mano humana, una creación artificial a diferencia del resto de criaturas mitológicas que pueblan este mundo, y casi para reflejar la naturaleza humana, o al menos como los percibe el dragón, son los más desagradables estéticamente. Aquí entraría nuevamente la influencia del libro de Enoch que mencioné antes. Bajo la guía del culto de los custodios, el hombre crearía criaturas gigantes de la misma forma en que en esa obra, los ángeles procrearon a esos gigantes con humanas. Aquí la actitud del dragón en cuanto a la masacre empieza a cambiar. En misiones anteriores le reprocharía a Kain el enfrascarse en batalla constantemente, diciéndole que es una pérdida de tiempo, pero a estas alturas incluso bromea con esto, un cambio de actitud que asumo nace de la empatía por la muerte de sus padres. Acabando con el ejército del Imperio, la Unión, incluyendo a Kain, celebrarían su victoria, solo para ver cómo los cielos se oscurecen y caen proyectiles mágicos del cielo. El Imperio al parecer contaba con una fortaleza flotante y el equivalente mágico de bombas nucleares, con la implicación en el texto de la misión de que solo podrían usarlas después de romper los sellos, pudiendo revivir a sus soldados caídos como esqueletos inmediatamente después. Dirigiéndose a la fortaleza flotante, no podrían llegar a su altura, e Inuar saldría al encuentro de Kain en su dragón, luego de una escena en la que por la influencia del culto parece que su mente vacila entre momentos de lucidez y locura, olvidando momentáneamente a Furiae, mientras que una pequeña figura los observa al fondo de la habitación. I am strong. I feel love. Love for the Watchers. Love for you. But who are you? Inuart? Peleando con él en uno de los pocos jefes del juego, hay un ejemplo de un guión o ejecución vocal bastante deplorable que podría interpretarse a favor del juego y su historia. Durante la pelea, Inuar empieza a repetir el nombre de Furiae de una manera bastante tonta, pero si se interpreta como un intento por cantar la habilidad que perdió en su pacto, tomaría mucho más sentido.
Con la fortaleza a la altura suficiente para que pueda retirarse a su interior, Kaim y el dragón lo seguirían y lidiando con manadas de dragones genéricos, observaríamos la extraña estructura de la fortificación, con edificios al derecho y al revés, infiltrándose y dejando de percibir la presencia de la diosa, Kaim se encontraría con su cuerpo inerte frente a un pilar, junto a una niña recontando el mantra de los custodios que habríamos visto en el suelo. Algo raro sería que temporalmente su voz cambiaría, mostrando que esta sería la misma que corrompió a Inuart, y en el texto introductorio de la misión veríamos que su nombre es Mana, la sacerdotisa y líder del culto. Speak not the watchers, draw not the watchers, write not the watchers, sculpt not the watchers. Sing not the watchers, call not the watcher's name. Kaim, has the last seal been broken? Come out now! The seeds are sown! Kaim, be strong! The world itself is in mortal danger! Will you allow your sister's sacrifices to be in vain? Kaim! Impulsado por el dragón, Kaim abandonaría la escena, e Inuart regresaría para ver los resultados de sus acciones, en lo que sería un momento bastante perturbador por el contraste de las acciones de esta simple niña y la desolación de Inuart. La 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 la, la 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 la. Watchers dance, such fun. The watchers dance. La 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 la. Esto sin mencionar lo ridícula que suena la voz que posee, lo que empeora si nos enteramos de que su voz en inglés sería la misma de Cosmo de los Padrinos Mágicos. Su bella voz y sus hermosas melodías han conmovido por generaciones. La 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 la. La 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 la. La 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 la. The watchers, they dance. De nuevo haciendo algo para nada enfermo, Inuart se propondría usar las recién aparecidas semillas de resurrección y al bajar la mayoría de su vida en un combate nos detendríamos, diciendo que esta pelea no tiene mucho sentido y el grupo debería cambiar su atención a las semillas, dejándolo escapar. Con la destrucción de todos los sellos y el mundo cayendo en caos, el dragón evolucionaría una vez más y el dúo se dirigiría a la capital imperial para destruir las semillas y tomar venganza contra Mana. Esto último quizás no tendría mucho sentido, ya que la dejaron escapar hace nada. Pero es lo que dice el texto del juego, entonces, bueno, asumamos que en lo que bajaba Kaim del balcón le daba tiempo de burlarse de Inuart y escapar de la fortaleza. Volando sobre la capital imperial se puede notar lo similar que se ve esta a una ciudad moderna, incluso con lo que parece rascacielos en el medio. Esto se debería al origen de la divergencia que cambió la historia de este mundo. Si bien era igual al mundo real hasta el año 856, una ciudad moderna, llamada posteriormente como Ciudad de la Catedral, sería transportada como en un isekai a este mundo después de un terremoto. Y con esta otros elementos fantásticos aparecerían llevando a la destrucción de las sociedades establecidas hasta este punto por los dragones, surgiendo varias regiones feudales de las cenizas, hasta que, afectados por la plaga de los ojos rojos, la ciudad de la catedral caería en manos de Mana, creando el imperio y tomando el liderazgo del culto de los custodios, aunque no sería su fundadora sino su quinta sacerdotisa. Por la aparición de las semillas, supuestamente atrayendo a todas las especies del mundo, aparecería sobre la ciudad imperial un dragón pristino o Worm. El dragón rojo, asustado por la aparente superioridad de esta criatura, solo decidiría batirse en duelo contra él luego de que Kaim le da una muestra de afecto a lo que llaman darle su calor. Acabando con la criatura, aparentemente el dragón empezaría a sentir cierto afecto por Kaim. En serio, ni siquiera era tan en broma lo de... Atravesando la ciudad y llegando al santuario donde se encuentra Mana, Verdelet evita que sea asesinada, intentando en su lugar exorcizarla de lo que sea que posee su cuerpo, pero acabaría convirtiéndose en una versión gigante de sí misma, a la que tendríamos que enfrentar sobre el dragón. Algo interesante aquí sería el uso de la música. En general, la banda sonora del juego refleja casi de manera perfecta su gameplay. A pesar de que, como ya dije, las deficiencias de este último no hayan sido totalmente a propósito, utilizarían elementos orquestales, incluso de canciones clásicas reales, de una manera frecuentemente disonante y poco agradable, añadiendo un sentimiento de ansiedad sonora a la repetitividad por la que tenemos que pasar, incluyendo glitches o pausas innaturales en la música para evitar que la experiencia sea recompensada de ninguna manera, y en el caso de Mana, dándonos todo lo contrario a un tema triunfal de jefe final, sino un tema calmado y extraño que a veces puede llevarnos a pensar que el CD del juego está rayado, sumándose a la confusión de la pelea. Volviendo a su tamaño original y de una forma algo anticlimática reflejado por la reacción del grupo, Mana tiene un colapso mental.
We are loved! You hate me, don't you? Kill me if you want. Come on, warrior! Kill me! Kill me! Don't hold back! Whoppity whop! Kill little Mana! I don't mind. I am loved! I am loved, you know! See? Mother has to love me. If the gods love me, kill me! Kill me! If you don't, I'll do something. You can do it. I don't mind. Kill me! Kill me! I don't mind! Kill me, please! You will not die so easily. You will be despised by every soul in this world. Unforgiven for all eternity. Mother! I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry! I won't do it again! I promise, I promise, I promise! Llorando por su madre, podemos ver indicios de una necesidad de afecto de la cual los custodios se aprovecharon para manipularla, y así poner en marcha los eventos de la historia. Rogando por su muerte, Cain se negaría a darle la más mínima paz, obligándola a vivir y ver las consecuencias de sus acciones. Con la ausencia de los sellos, el dragón le pediría que la caliente una última vez, y se ofrecería a tomar el lugar de Furiae como nueva diosa, al tono de una canción similar a una marcha fúnebre. Realizarían un ritual en que el sello sería marcado directamente en su piel. Viéndolo derrochar lágrimas, el dragón le diría su nombre, Angelus, siendo el primer y último humano que lo conoce, desapareciendo y dejándolos atrás. Y esta sería toda la historia del juego. Ya, que ¿por qué quedan 2/3 de video? Pues en una tradición que sería arrastrada de las secuelas y spin-off de la franquicia, el juego incluiría 5 finales distintos. Una decisión que Yoko Taro tomó al pensar que el juego nunca tendría una secuela sin pensar en cómo conectar historias futuras, aunque ciertos puntos del lore me hacen creer que al mínimo tenía una idea. Este sería el final A, la angustia de un custodio desconsolado. Siendo caracterizada por un tono agridulce, Furiae muerta, Inuar desaparecido y Angelus sufriendo el peso de los sellos, como es costumbre en este tipo de casos, quizás deberíamos seguir viendo los otros finales para lograr conseguir algo más feliz y satisfactorio. Por Shadow Inés. Ahora, ¿cómo conseguimos los demás finales? El juego tendría una selección de capítulos en la historia, cada nivel y escena denotado como canto o versos en la versión inglesa, y para acceder a la siguiente parte, el capítulo 9, tendríamos que volver después de la muerte de Furiae e infligir 80% de daño a Inuart en 4 minutos y medio. Cambiando un poco los hechos, en vez de dejarlo escapar, el dúo lo perseguiría a la ciudad imperial, Angelus determinada a evitar que lleguen hasta las semillas de resurrección. Lo confrontarían frente a una de estas, y en una última pelea, dependiendo del tiempo en que acabemos con él, desbloquearíamos uno o dos desenlaces. Tardando más de 4 minutos pasaríamos al final B, Inuart lograría escapar e introduciría el cuerpo inerte de Furiae en una de las semillas. Furiae, you have returned to me. En una de las escenas más perturbadoras del juego, Furiae volvería en una distorsionada forma similar a un ángel.
sus brazos sobresaliendo perturbadoramente de la mitad de sus alas, y con una especie de cola que utiliza para matar al que alguna vez fue su prometido, gritando por lo que el juego describe como un exceso de ira y tristeza. Estas serían las consecuencias del uso de las semillas. Durante la pelea contra Inward, Angelus revelaría su verdadero nombre, las Semillas de Destrucción. Objetos que según las leyendas mostrarían un camino a una nueva forma de la humanidad, crearían un instinto en todas las especies del mundo para poseerlas y evolucionar, pero serían solo herramientas para la destrucción de la humanidad. Este momento marcaría definitivamente un giro a peor del tono medieval de fantasía oscuro establecido inicialmente por el juego, introduciendo elementos Lovecraftianos, elevando el terror de la historia. Claro, al menos hasta que se ve esta escena sin sus gritos y se ve lo ridículo que se mueve en los ojos de Furiae. Enfrentándose a ella, esta pelea se diferencia de la de Mana en varios aspectos. Mientras que esta última era un objetivo estático al cual teníamos que acercarnos esquivando sus proyectiles, Furiae es un oponente mucho más dinámico, y cuya música es más tradicional para un jefe final. Interesantemente, Angelus mencionaría cómo Furiae jamás entregó su amor a ningún hombre, al parecer nunca consumando su relación con Inward, aunque es extraño que además menciona a Kain en la misma frase, si solo son hermanos, por Shao e Inés. Acabando con ella como sería tradición para un nuevo final, al menos esclarecen un poco más de detalles, conociendo el destino final de Furiae e Inward, Angelus aún con nosotros y Kain viendo el amanecer de un nuevo día. Pues no, todo lo contrario, un final feliz. Al parecer, con la introducción de un ser en una de las semillas, todas las demás lo clonarían, y se crearía un ejército dedicado a la destrucción de la humanidad, concluyendo el final B, Flores para un baldío espíritu, con la segura destrucción de la humanidad y el mundo. Antes de pasar al siguiente final, vale la pena comparar este un poco con el anterior. Algo que quedaría implícito es que cada final sería una ruta o línea de tiempo alternativa, y en esta se nota una ausencia de afecto entre Angelus y Kain, que caracterizó al final A y su decisión de tomar el papel de diosa. Esta sería la mayor diferencia entre estos dos finales. Al no formar un vínculo con Kain, solo habría un nivel de respeto entre los dos que no crearía ese deseo empático por vengarse de Mana, dando lugar a que aquí se enfoque en su lugar en perseguir a Inward y evitar que cometa una locura. Si bien las semillas están presentes en los dos, sus prioridades cambiarían dependiendo de la situación. Inward también sería notable por su desaparición en el primer final y la ausencia de la forma monstruosa de Furiae, dando a entender que nunca llegó a las semillas, aunque la secuela, siguiendo una línea de tiempo similar pero no exactamente igual al final A, mostraría los resultados de sus esfuerzos, pero esto no es muy importante por ahora, solo hay que recordar que para ese final no se acabó el mundo. También es interesante la ironía del nombre de las semillas y su propósito. Referenciando el ejemplo de resurrección emblemática del cristianismo, aquí este elemento sería utilizado para traer la extinción humana en lugar de su salvación, y sería señalado directamente por la línea de Angelus inmediatamente después de ver los clones de Furiae. Las semillas nunca fueron y la humanidad quedará sin perdón. Quizás sea una interpretación desde un aspecto muy metanarrativo al incluir una religión externa al mundo del juego, pero parece referirse a que la resurrección prometida por estas era una mentira, y el perdón de la humanidad que llegaría con la muerte y resurrección de Jesús nunca llegaría, que en el contexto del juego se refiere a la evolución obtenida por la especie que utilizara las semillas. Además, si algo que leí es cierto y la versión japonesa se refiere a las semillas como huevos, esta conexión sería aún más explícita refiriéndose a los huevos de Pascua y las fiestas para conmemorar esa resurrección. El segundo camino posible en esta versión de los hechos tomaría lugar si vencemos rápidamente a Inward. Aquí Kain lograría acabar con él antes de que logre utilizar la semilla, y sintiendo la presencia de Mana, veríamos como fuera de cámara ella intentaría tomar el control de un grupo de dragones a los cuales llama instrumentos de los dioses. Estos acabarían con ella mientras llora por su madre, y Angelus evolucionaría a otra forma llamada Caos, distinta a la tercera evolución que veríamos en el final A. Según esta, los dragones serían inmunes a la manipulación que Mana utilizó para poner a Inward de su lado, y en un momento un poco sorprendente rompería su pacto con Kain, diciéndole que poderes superiores a ambos desean que luchen, iniciando el primer y único jefe terrestre del juego. Después de verse indignado, un momento como este amerita un diálogo dramático a la altura. Veamos qué lograron los escritores para este momento. Pues sí, después de todo este tiempo sin voz, esto es lo único que Kain dice en toda la pelea. Una caracterización distinta a la primera misión del juego, donde si bien tuvo pocas líneas, se notaba su carácter vindictivo hacia el imperio. En fin, solo habría que pegarle constantemente al dragón mientras esquivamos unas cargas o escupitajos de fuego. Algo bastante fácil hasta que usa una especie de magia que crea unos malditos fantasmas de Pac-Man que dan vueltas por toda la arena y son casi imposibles de esquivar.
Acabando con Angelus, Cain destruiría esta semilla de destrucción que pareciera ser más importante que las demás, y como diría el texto del epílogo al final, saldría dichoso ante la propuesta de enfrentarse al resto de dragones que acabaron con Mana, y que ahora amenazan acabar con la humanidad, dándole una última mirada triste al dragón y saliendo rumbo a una muerte segura, dándonos el final C, el eterno adiós de un compañero. De la misma forma que los anteriores, este final se basaría en el nivel de afecto entre Cain y Angelus. Si bien se nota cierto respeto e incluso algo más de acuerdo a ciertas líneas durante la pelea, Caim, your life will someday be mine. este no sería suficiente para hacer que el dragón se rebele contra su especie como en el final A, llevándola a seguir las órdenes del ser que la está influenciando. Además, aquí su forma cambiaría de forma bastante exagerada en comparación a las otras, básicamente como una calavera en lugar de su cabeza normal. Esto se explicaría como una adaptación de supervivencia para el caos del mundo, mientras que la tercera forma del final A se habría dado gracias a su afecto con Cain. Supongo que una forma más fácil de explicarlo sería compararlo con Digimon y cómo Agumon evolucionaría a Skull Greymon o Metal Greymon, aunque todo esto sería un poco extraño si consideramos que para el final B no cambió de esta forma, aún ante la presencia de esta aberración Lovecraftiana, aunque esto podría explicarse si consideramos el por qué cortó su pacto con Cain en primer lugar. Esto como tal lo haría bajo la influencia de los dioses, o solo un dios en singular en la versión japonesa, los mismos que influenciaron a Mana para que tomara el liderazgo del culto de los custodios y los cuales tienen un sinfín de herramientas preparadas para acabar con la humanidad. Sin aparecer directamente, serían los antagonistas verdaderos de este juego y ambas sagas Drakengard y Nier. Supuestamente habrían creado a todos los seres del mundo excepto por los humanos, a los cuales quieren destruir por alguna razón, considerando a los dragones como sirvientes o mensajeros pudiendo influenciar sus acciones, a pesar de que estos por su naturaleza orgullosa buscan rebelarse contra ellos. Las semillas y la plaga de los ojos rojos que afecta a los ciudadanos del imperio serían otras de sus herramientas para acabar con la humanidad, explicando el por qué Angelus tiene conocimiento de la naturaleza de las primeras y quizás por qué no evolucionó en el segundo final. Al ser dos herramientas para destrucción, puede ser que su especie no vea instintivamente a la furia reencarnada como un motivo para evolucionar, aunque es algo extraño de todas maneras ya que en el siguiente final evolucionaría también a caos y sus eventos serían relacionados a otra herramienta de los dioses. Aquí se puede ver de nuevo la influencia bíblica. El nombre de Angelus es bastante obvio, pero en japonés lo es aún más. Llamándose directamente Ángel, mantendrían esta inspiración para los nombres de otros dragones de la franquicia. Habría cierta ironía que sirvan como herramienta para un dios en la destrucción de seres cuyos nombres se basan en demonios, Cain haciendo referencia directa a uno de los demonios de Solomon e Inuar posiblemente basándose en Iward, un ángel caído representando su traición al grupo. En cuanto al pacto, no tiene mucho sentido que una de las partes pueda romperlo tan fácilmente, y llevaría a la duda de por qué no lo hizo desde un principio después de recuperarse, aunque podríamos tachar esto como algún efecto de la forma caótica y al final este desarrollo daría sentido a un evento futuro. Ahora, para poder ver el capítulo 10 y acceder al final D, tendríamos que ver ciertas escenas y encontrar a los tres aliados del juego, Leonard, Ariosh y Cere. ¿Cómo que tres aliados? Pues aquí entra en juego algo que he ignorado totalmente hasta ahora en mi resumen. Junto a cada texto introductorio de misión podemos ver una selección de armas y de aliado. Tres personas que igual que Cain se encuentran bajo un pacto con una criatura mitológica, y a lo largo del juego presionando círculo podríamos transformarnos durante el gameplay en cualquiera de ellos, rompiendo totalmente los intentos estúpidos de balance pudiendo utilizar sus magias características contra cualquier tipo de enemigo, incluso los que son usualmente inmunes, magias tan fuertes que son capaces de one-shotear a casi todos los enemigos sin importar la dificultad, limitados a 3 usos por misión pero que duran lo suficiente para limpiar mapas completos de enemigos. Pero si son tan buenos para nosotros, ¿por qué los he ignorado hasta ahora? Como podrían notar, ninguno de ellos aparece en las cinemáticas correspondientes a los primeros 3 finales, a pesar de que en el camino al final A se pueden reclutar fácilmente 2 de ellos. En estas versiones de la historia ninguno se uniría canónicamente al grupo, requiriendo terminar un nivel específico en menos de 20 minutos para cada uno, y para uno en específico llegar también al capítulo 8, por esto los 3 serían totalmente opcionales, denotando sus capítulos con números romanos, y como los 3 juegan papeles importantes en los últimos 2 finales, vale la pena regresar y analizar sus historias. Cronológicamente, el primero de ellos sería Leonard, y la divergencia de las rutas se da en el momento en el que Cain llega al santuario de los custodios. En lugar de salir inmediatamente en búsqueda de Verdelet después de su desaparición, un joven se acercaría a Cain con noticias de un ataque del imperio a su aldea. Aquí podríamos ver otro ejemplo del odio de Cain hacia el imperio. Aún con la urgencia de la situación con la desaparición del sacerdote, escogería desviarse.
Quizás a primera vista disfrazando sus intenciones haciendo parecer que quiere ayudarlos, el dragón se preguntaría si este es el caso, o solo quiere ir para continuar su masacre del imperio. Mientras tanto, en el Valle de las Hadas, un hombre observaría el resultado del ataque del imperio. Llamado Leonard, se habría alejado momentáneamente y en ese tiempo todos sus hermanos perecerían en el ataque. Queriendo acabar con su vida, pero sin poder llevar a cabo la decisión, se le aproximaría una hada que, a pesar de burlarse de él, le ofrece hacer un pacto. You're scared? Dying is good. You don't want to die? Really? No! What a bore! Seriously, finish yourself off. Oh, hold on! Of course! Let's make a pact! You and me, together forever! Loser! Loser! But seriously, let's do it! Dejando implícito que quiere hacerlo solo para divertirse mientras prolonga su sufrimiento. Aceptando, Leonard perdería su visión y se uniría a Kain para proteger los sellos. Aquí habría una línea que definiría todo lo relativo a este personaje, sobre todo por un detalle que fue censurado en la localización del juego, la razón por la que no se encontraba en el momento del ataque. Resulta que Leonard tiene gustos similares a los jugadores de Genshin, es más apropiado como sacerdote que Verdele, le gustan un poco de más los niños. Es peor. Sería algo mucho más explícito en la versión japonesa, y aquí ni lo mencionan, pero en su relato corto explicarían que esta sería una disposición que arrastra desde que era joven, gustándole sus amigos y nunca desarrollando gusto por adultos, por la cual decidió vivir como ermitaño en una aldea cercana al Valle de las Hadas, acogiendo a sus hermanos debido a los ataques del imperio, y acumulándose sus deseos, saldría por las noches para tomar el asunto en sus manos, sin que ellos se dieran cuenta, por pura coincidencia cayendo bajo el ataque del imperio durante uno de estos momentos. Por esto, y sin el valor, por decirlo de alguna manera, de tomar su propia vida, elegiría acompañar a Kain, diciendo en este momento que no hay ningún hombre que no merezca ser perdonado, buscando redimirse del pecado que cometió esa noche, ayudando a proteger al mundo. Cada uno de estos aliados tiene un capítulo adicional que refleja su carácter o el de Kain, pero la forma de empezarlo sería algo extraña, ya que por ejemplo aquí habría que volver a un capítulo anterior, uno que cronológicamente tomaría lugar antes de que se unieran, el de Leonard llevándonos al momento en que Kain observó el mantra de los custodios escrito en sangre, que originalmente lo llevó a dirigirse al santuario de los custodios y luego a la aldea de Leonard, por lo que no entiendo para nada la lógica de esto. En fin, volviendo a esa escena anterior, Leonard diría que puede sentir la invasión del imperio al bosque del sello, hogar de las Hadas. El compañero de pacto de Leonard se burlaría al observar a los enemigos a los que se enfrentan, niños soldados reclutados por el imperio. Sin importarle ni a Kain ni al jugador, como buen ciudadano norteamericano en una primaria tendrían que masacrar a todos los niños que se interponen en su camino, aún bajo las quejas de Leonard, y graciosamente si uno lo escoge como aliado, podría obligarlo a acabar con ellos él mismo. Algo incluso justificado, ya que al encontrar un sobreviviente e intentar ayudarlo porque le recuerda a sus hermanos, sería atacado por la espalda. Algo extraño sería la apariencia de estos niños. En medio de las misiones podemos ver que parte de su rostro es de color verde, lo que al principio pensé que era algún error de mi emulador, pero en esta cinemática podemos ver cómo cambia de color al mostrar sus verdaderas intenciones. Algo extraño ya que no menciona ninguna razón para esto, pero quién sabe, quizás en el imperio son fans de Shrek. Llegando a lo profundo del bosque le preguntarían por qué tienen tanta compasión innecesaria con esos niños, lo que no responde, pero a lo que el hada hace alusión que es un secreto que nunca sería capaz de contarles, señalando sus proclividades de sacerdote católico. Conociendo al líder de las hadas veríamos que el ejemplar de Leonard no es el único con una personalidad molesta y grosera. Burlándose de ellos, insinuaría que hay alguna razón por la que Angelus se une con el grupo de humanos, notando sus proclividades mostradas en el primer final. Y aún en medio de sus insultos, les daría noticias del ataque al sello del desierto, a donde el grupo se dirigiría para continuar la historia normal del juego al verificar la integridad del sello del bosque, que queda a cargo de las hadas. Concluyendo el capítulo específico para Leonard, quedaría un poco arruinado por la censura de la localización, incluso en la versión japonesa. Según Yoko Taro, habrían planeado bastantes escenas en que mostraran su pasado y gustos, decididos a mostrar el arrepentimiento que tiene y su intento de redención, pero que no lograrían introducirlas por conflictos entre los desarrolladores. Cómicamente creo que esta podría ser la única representación positiva de un sacerdote pedófilo que he visto, ya que aún con esos impulsos se niega a dejar que pasen más allá de fantasías sabiendo lo moralmente incorrecto que son, siendo sus arrepentimientos más referentes a la muerte de sus hermanos por su irresponsabilidad. Irónicamente el precio de su pacto, su visión, si bien es algo apropiadamente pesado a pagar por el poder del hada, habría sido elegido solo para quitarle el gusto de observar niños, algo que lleva haciendo desde su infancia en que se enamoró de uno de sus amigos, y que era su única forma de desahogarse ya que se niega a ceder a sus impulsos oscuros.
Todo esto lleva a que en un grupo que incluye a Kain, un asesino en masa, y sin mencionar al siguiente personaje del que vamos a hablar, es literalmente un ángel en comparación, algo que incluso se puede observar en las encuestas de popularidad del juego, tomando el tercer lugar entre los fans que respondieron. Interesantemente, su nombre sería representativo de la lujuria que llevó a su mayor arrepentimiento, basándose en un demonio relacionado con orgías y que se dice podía convertir a hombres normales en incubos. El siguiente reclutamiento iniciaría luego de la destrucción del Sello del Desierto. Después de rescatar a Verdelet e informar a Furiae de la ausencia de Inuart, el grupo escucharía una voz a través de su Discord telepático, y al enterarse de que proviene de una prisión imperial, Kain decide ir para masacrarlos a todos con la excusa de salvar a esta persona. Algo cómico sería que en el camino Verdelet queda sorprendido por la forma en que se propone hacer esto, y Angelus se ve exasperada, casi regañándolo. Esta siguiente escena no coincide tanto con el tono del juego, mostrando una prisión imperial. Veríamos a dos soldados, casi el típico dúo de una comedia, hablando de una mujer que se ríe de manera histérica, uno perturbado y el otro diciendo que ya está acostumbrado, mostrando cierta atracción por ella. Ni mencionemos la ironía de que el primero esté asustado de sus ojos, aparentemente muertos, sin darse cuenta que él y su compañero tienen ojos rojos que brillan en la oscuridad. Si acaso, esta escena serviría solo para humanizar un poco a los soldados del Imperio. En todo el resto del juego serían básicamente seres sin voluntad siguiendo las órdenes del culto, pero aquí casi parecieran personas normales. Quizás haya una forma de salvarlos. Y ya se murieron. Bueno, quizás lo merecen por hablar como británicos. Viendo a quien tenían encerrada, creo que podría entender un poco cómo el soldado del Imperio podría ignorar lo loca que está, y encontrándose con dos espíritus, de fuego y agua, aceptaría un pacto con ellos. El grupo encontrándose con ella, de alguna forma Verdelet reconoce inmediatamente que el precio que pagó habría sido su matriz, o útero, dejándola infértil. Con una extraña fijación por los niños, notando que son tan dulces, diría que Kain es suficiente en comparación, y se abalanzaría intentando morderlo, y Verdelet utilizaría un hechizo para controlar y mantener bajo vigilancia. Llamada Ariosh, su esposo e hijos habrían muerto durante un ataque del Imperio, cayendo en una locura que la convirtió de una simple ama de casa en una asesina serial, atacando y consumiendo niños. En su relato habría realizado tantos de estos crímenes que sería apresada por el Imperio, dejando a sus ciudadanos perplejos por la disonancia entre su apariencia y acciones, en su nublada mente pensando que al comer su carne sería capaz de protegerlos dentro de su vientre, siendo la ironía de su pacto que por el precio que pagó nunca podría volver a tener hijos. Y ya va, si los personajes tienen un tatuaje marcando lo que pagaron, y renunció a su matriz o útero con su pacto, eso significa que tiene un tatuaje de vientre. ¿Saben qué? Olvídenlo, soldado imperial, declaro pro imperial. Ven a esta mujer, podemos arreglarla. Si hay gente que se arriesga psicológicamente por pelirrojas, yo lo haría por esta elfa hot con un maldito tatuaje de vientre. Yokotaro, ya era un visionario antes de hacer a Tubi y estoy dispuesto a pelear con quien diga lo contrario. Quiero que me pegue, me embarace y me abandone. En fin, para entrar en la misión secundaria de Ariosh, uno tendría que volver cronológicamente a la escena en que Kain conoce a Verdelet. De la misma forma que no había sentido cronológico para la misión de Leonard, aparecería de la nada Ariosh, a pesar de que su reclutamiento ocurre después de encontrarnos a Verdelet y presenciar la destrucción de los sellos del desierto. Ella llegaría en este momento y sus espíritus, Salamandra y Ondina, les informarían que el sello del desierto ya ha caído, dirigiéndose en su lugar al santuario del mar. En el camino, el grupo quedaría horrorizado al escuchar gritos de niños, lanzados por la horda desde las naves del Imperio, para el horror de Leonard y el éxtasis de Ariosh, quien aprovecharía para separarse del grupo durante la confusión para liberar a los restantes, y protegerlos dentro de su vientre. Finalmente llegarían muy tarde, y lamentándose por la destrucción del sello, deciden ir al desierto donde podemos continuar la historia normal del juego, pudiendo observar la locura de Ariosh, entreteniéndose de alguna manera al ver los dibujos que componen el sello. No sé si estaré en lo correcto, pero como está establecido en otros puntos que ella, fuera de sus momentos de media lucidez, se encuentra constantemente rememorando los días junto a sus hijos, quiero creer que el sello le recordó algún momento en que jugó con ellos y por eso actúa de esta manera. Algo notable es que esta sería la misión secundaria más corta, al contar solo con un par de encuentros aéreos, por las obvias limitaciones del motor del juego para intentar renderizar algún escenario marítimo. Ariosh sería un personaje bastante extraño, al parecer su diseñador principal, sin saber cómo presentar su locura en su apariencia, simplemente optó por ignorarlo e ir por un diseño de fantasía tradicional para resaltar su comportamiento extraño. Como tal, canónicamente es posible que no haya estado tan loca como la vemos en el juego. En la segunda entrega de la franquicia podríamos encontrar su arma, y en su descripción establecen que tiene los efectos secundarios de aumentar la sed de sangre y locura del portador, y en específico imbuyéndolos con el gusto por el canibalismo. Ya sería un poco headcanon,
pero es posible que al conseguirla haya empezado su serie de asesinatos bajo estos efectos, y que aún así todavía tuviera un ápice de cordura. Esto tendría cierto apoyo por algunas líneas durante sus misiones de reclutamiento que mencionan cómo la fuerza de su comunicación telepática se debilita, algo extraño ya que al llegar con ella se encuentra perfectamente bien. Me gusta creer que esto se debe a sus últimos momentos de lucidez y no enloqueció totalmente hasta que perdió su última posibilidad de tener hijos al forjar el pacto y perder su útero, dándole ese último toque de tragedia al personaje y creando un paralelismo entre sus espíritus y el hada que torturó psicológicamente a Leonard. Además, su nombre sería bastante apropiado, basándose en un demonio que representa venganza y caos. Para el último aliado tendríamos que llegar al final de la ruta A y entonces volver al capítulo 4 para ver una escena nueva. Aquí presenciaríamos los últimos momentos de vida de una madre, proclamando haberlo amado únicamente a él, aparecería su hijo y esto no va a terminar bien. Este sería Cere, como se puede apreciar inmediatamente sería el hermano gemelo de Mana, presenciando antes el cadáver de su padre y ahora el de su madre. Parece que al contrario de Mana, quien pasó por una falta de afecto que la llevó a ser manipulada por los custodios, él habría sido el recipiente de todo el amor de su madre. Cain y Angelus seguirían la voz de un golem, que en algún momento indeterminado realizó un pacto con el niño, algo que deja estupefacta al dragón. El texto de la misión lo denotaría como otra víctima de un pacto renunciando a su tiempo y ganando una inmortalidad que incluso las bestias consideran triste. Sintiendo lástima por él a pesar de que se siente feliz, asemejando su situación con un cuento de hadas que le contaba a su madre. Rogándole al grupo que lo lleven con la orden, se uniría a este en búsqueda de su hermana a la que cree que el culto de los custodios secuestró, sin saber que ella es básicamente su líder. Con la party completa hagamos un recuento. Cain, asesino en masa dragofílico. Angelus, dragón racista humanofílica. Leonard, ermitaño bastante parecido a un sacerdote pedófilo. Ariosh, elfa asesina serial y canibalizadora de niños. Y que aún así está buena. Y Cere, niño inmortal que muy probablemente haya crecido con problemas psicológicos al ser el foco de atención de su madre. Y Verdelet, pero a nadie le importa Verdelet. Sí, esto no puede terminar bien. Es hasta cómico que los dos con los que este niño se encuentre más a salvo serían el sacerdote y el pedófilo. Esto sería tan así que los desarrolladores lo consideraban un personaje broma por el contraste de su personalidad con los demás, pero lo incluyeron para explicar el pasado de Mana, y en un detalle de humor negro, al grabar la voz de los gemelos, a Yoko Taro no le importaría ver a un par de niños leer sus líneas, mientras que una de los escritores principales se sintió apenada por obligarlos a hacer esto. Cere sería esencial para explicar el pasado de Mana por la forma en que su madre los trató. Desarrollando un sentido distorsionado de amor, habría sido poseída por los custodios gracias a sus promesas de afecto. Si Dios, o quienes aparentan serlo, la ama, no habría forma de que su madre no lo haga, lo que dice explícitamente en el final A antes de colapsar ante el peso de sus acciones. El comportamiento de su madre, llamada Ramia, serían explicadas por una historia de arma en la secuela, la cual dice que un profeta le habría entregado un arma a una pareja, hablándoles de un niño que nacería hijo de los cielos e hijo del hombre, algún día traería desastres a la humanidad y les aconseja usar la espada para asesinarlo. Sin poder olvidar esto y dando a luz a una pareja de gemelos, Ramia dividiría su interpretación de la profecía entre sus dos hijos, dándole todo su afecto a Cere, el único que heredó un poder mágico para controlar golems de su padre, odiando a Mana considerándola un fracaso, hasta el punto que la golpeaba en frente de su hermano. Esa profecía sería incluso más explicada por otros elementos de la franquicia. Ramia era descendiente de uno de los fundadores del culto de los custodios que aparece en la tercera entrega, por lo que en concepto, ser hijo de los cielos e hijo del hombre aplicaría para los dos gemelos, cargando con los genes de una figura casi divina, y el que Mana cayera bajo el control de los custodios y causara tantos desastres, habría sido una profecía autocumplida. El inicio de la submisión de Cere entraría indirectamente en detalle en esta relación, igual que las otras dos, volviendo a un punto que cronológicamente ocurriría anteriormente, al momento durante el viaje en que Angelus empezó a mostrar empatía por la muerte de los padres de Cain, señalando el valle donde Mana habría desaparecido, Colin convencería a Cain de investigarlo como una pista concerniente al culto de los custodios, pero durante esta escena y otros momentos se deja entrever la verdadera razón de la desaparición de Mana. El niño cree, o al menos hace parecer que cree, que fue secuestrada en ese valle, pero en realidad su madre la llevó y la abandonó en este para deshacerse de ella, lo que lo hace sentirse culpable y motiva esta búsqueda, en su relato corto sintiéndose responsable de su desaparición al olvidarse de ella bañándose en el amor de su madre. Llegando al valle veríamos uno de los pocos momentos de interacción del grupo. El hada desearía que Ariosh se comiera a Cere y dejara de desviarlos de esta manera, y acabando con grupos de hechiceros que controlan golems, el de Cere caería bajo su control. Extrañamente veríamos una subversión de expectaciones y un paralelismo a la escena de Mana en el final A,
Si bien podríamos esperar por el tono general del juego hasta este punto que algo malo pase, Cere logra liberar al golem de ese control dejándose atacar. El impacto de la situación atribuido después al dolor compartido por el pacto, regresándole el control de su cuerpo a su compañero. Podemos ver una similaridad en las líneas de Mana y Cere. Ella pediría que Kain acabe con su vida. Kill me if you want. Come on, warrior. Kill me. Kill me. Don't hold back. Whoppity whop. Kill little Mana. I don't mind. Pero aquí Cere, con cierto autosacrificio, le pediría a Golem que lo ataque para liberarlo. You can hit me. I don't care. Go on. Hit me. Golem, hit me. Situaciones bastante parecidas, pero que muestran la diferencia entre su carácter, o al menos entre sus circunstancias, una deseando terminar con todo y finalmente escapar del abuso que recibió y las consecuencias de sus acciones, el otro haciendo algo similar para proteger al que considera antes de unirse al grupo como su único amigo. Por cierto, no ignoremos que Ariosh le echa el ojo para ver si estaba muerto y comérselo. La elfa no pierde una. Vi mi ventaja y la aproveché. ¿Es lo que hacen los héroes o no? Adentrándose más en el valle, el grupo se vería escéptico de la supervivencia de Mana, y llamando la atención secuestrarían a Cere. En el intento por rescatarlo podríamos ver un poco de desarrollo por parte de Kain. Si bien en misiones anteriores siempre se caracterizaba por su sed de sangre, aquí ciertos comentarios de Angelus dejan entrever un ápice de bondad en él, adentrándose en el coliseo donde tienen a Cere apresado no solo para masacrar a sus enemigos, sino por ayudar a alguien más, algo apoyado por la ausencia de soldados del Imperio en esta locación, ocupada principalmente por especies subhumanas, y la forma en que Kain reacciona a sus agradecimientos, un poco satisfecho y apenado. Interesantemente podríamos ver la única caracterización de estas especies como seres inteligentes, viendo a un goblin que regenta las funciones del coliseo. En esta ruta del juego el grupo se enteraría de la caída del sello del bosque en este momento, básicamente culpa de Cere y su desviación para ayudar a su hermana, aunque el grupo, aparte de Kain, parece no recriminárselo mucho, volviendo a la historia normal dirigiéndose al Imperio. Completando estas 3 submisiones, uno podría dirigirse finalmente a la ruta final del juego, con el capítulo 10. Si no me equivoco, en lugar de dirigirse a la guerra de las planicies, presenciar el ataque de la fortaleza y luchar con Inuart, el grupo se dirigiría a una fortaleza marítima por consejo de Leonard, donde siente la presencia de Furiae. Interesantemente, dependiendo del desempeño en esta misión aérea, podríamos ver 2 versiones diferentes de los eventos. En la primera, tardando demasiado, el Imperio enviaría refuerzos, dando lugar a otra misión aérea y encontrándose con un castillo vacío. Esta rama llevaría directamente de vuelta al capítulo 7 y al final A, con la aparición de las semillas señalando la muerte de Furiae. Mientras tanto, si uno termina rápidamente la misión aérea, el grupo asalta el castillo lleno de enemigos, atravesando el mismo mapa y encontrándose finalmente con la presencia de un portal que los transporta directamente a la fortaleza aérea, empezando el capítulo 11. Aquí, atravesando la fortaleza, al fin llegarían a tiempo para salvar a Furiae. Pidiéndole a Inuart que los deje solos, se notaría el peso de los sellos sobre su cuerpo. Pero este sería al fin el momento más cercano que ha tenido Kain en toda esta campaña para salvarla. De seguro nada podría salir mal. Ok, esto tiene su explicación y honestamente sería un giro en el uso del arquetipo de hermana menor de Furiae bastante interesante para la época. Mientras que Inuart los deja solos, Mana, poseída por los custodios, la atacaría psicológicamente. De la misma forma en que rompió a Inuart, empezaría a ver sus más profundos deseos. Furiae en realidad resiente su situación, su responsabilidad. Lo único que quiere es vivir como una mujer normal sin importarle la destrucción del mundo. Pero lo más oscuro que oculta sería que, a pesar de la imagen virginal que proyecta su posición como diosa y por la cual Inuart está obsesionado con ella, tiene deseos totalmente humanos pero dirigidos a la persona, por decirlo de cierta manera, incorrecta. En resumen, como a Leonard le gustan los niños, a Furiae le gusta su hermano. ¿Qué importa? Confiésate. Lo peor que puede hacer es decirte que no. Look at me. Do the Watchers laugh too? Observada con asco, tomaría su propia vida, en lo que sería uno de los momentos más emocionales de la historia. Claro,
hasta que Mana habla. A punto de acabar con ella, Angelus detendría a Kain, y de aquí en adelante el juego volvería a la ruta para el final A. Este momento sería sorprendente o no para uno dependiendo de que también se sigan las pistas contextuales, y en esta escena habría una diferencia de valores en la forma en que se puede interpretar. Mientras que en la versión inglesa en su subconsciente le pide a su hermano que la abrace, algo que se puede ver de forma totalmente normal en Occidente, en la versión japonesa esta misma expresión se puede utilizar para acostarse, siendo mucho más explícito ahí. Pero lo que hace foreshadowing total a este momento serían los momentos de envidia de Inuar que he señalado anteriormente, y la forma en que Angelus reconoce estos sentimientos por parte de Furiae e incluso se los señala a los demás. Diciéndole mucho antes que sigue siendo una mujer, el dragón a simple vista notaría su afecto, y observaría cómo el trío se ha ido acostumbrando a ignorar esto, resaltado después de su transformación en el final B. Todo esto concluiría en un juego con el arquetipo por parte de Yoko Taro. Si bien este tipo de sentimientos intrafamiliares suelen ser fetichizados en la ficción japonesa, en especial en los últimos años, para el momento del desarrollo del juego, Furiae sería conceptualizada como una mujer que el director odiaría, simple y olvidable, basándose en su odio por este tipo de personaje y su uso en las novelas ligeras Sister Princess, hasta el punto que incluso en esta rama sería totalmente imposible de salvarla. Ella odiaría su papel a pesar de asumirlo voluntariamente, utilizando sus obligaciones como diosa como un escape del odio que siente hacia sí misma y sus sentimientos a su hermano, similar a Leonard en la forma en que reconoce lo moralmente incorrecto de sus deseos y se niega a actuar por ellos. El segundo final con la transformación tendría una canción en sus créditos que serviría también como segundo opening del juego, llamada Growing Wings. Al leer la letra se pueden ver los sentimientos de Furiae, extrañando los días de su infancia, utilizando su puesto para ponerse en un lugar moralmente superior mientras intenta dejar la pasión de sus sentimientos atrás, y presenciando la destrucción que Kain tanto anhela en sus luchas contra el Imperio. Esta canción sería una señal de la brillancia musical de la franquicia, pero que no sería desarrollada hasta la llegada de Keiichi Okabe para Nier en adelante. Hay que mencionar un poco su muerte y el sello de la diosa. Este sería utilizado para mantener a raya un elemento que llaman el Gran Tiempo, que de alguna forma protege al mundo de las semillas de resurrección. El sello elegiría a una nueva persona inmediatamente luego de la muerte de su portador, y solo puede quebrarse si ésta muere por su propia mano como acabamos de observar, aunque puede volver a ser manifestado como en el final A, por lo que podemos asumir que durante el camino en las ramas anteriores, Mana la manipularía para que cometiera este mismo acto, algo observable en uno de los diálogos en que telepáticamente parece expresar un poco los deseos por su hermano, que la llevarían a terminar con su vida justo antes de que él llegara a su lado. También es por esto que los sacerdotes de su orden la mantienen vigilada constantemente y tratan de influenciar la forma de su muerte para poder escoger ellos mismos a la siguiente sacerdotisa. Si muere por su propia mano no tendrían que buscar alrededor del mundo como si fuera el avatar, sino elegirían ellos mismos a la siguiente persona para colocarle el sello. Trágicamente, con su muerte podría dar lugar a una interpretación para el precio que Kain habría pagado para sobrevivir. Con esa primera reacción de aparente asco hacia sus sentimientos, él tendría la imposibilidad de explicarse a sí mismo o detenerla verbalmente. Su hermana perdería su vida en consecuencia de la pérdida de su voz y se podría considerar que indirectamente esta vida habría sido el precio que pagó por su pacto, una tragedia incrementada por las últimas palabras que ella le dice, que deje de mirarla en sus últimos momentos, una ironía después de que se negó a mirarla por repudio a sus sentimientos. El nombre de ella también podría dar lugar a cierta ironía respecto a esto. Inspirado en las Furias, diosas de la venganza de la mitología griega y romana, esa venganza sería la única razón expresa por la que Kain sigue viviendo, pero aún así rechazando a su hermana cuyo nombre las representa, y ya sería jugar un poco con sinónimos y sus significados, pero hay un comentario temprano de Angelus en que menciona que Kain no puede vivir solo de su odio, de esta venganza, impulsándola a superarla y separarse de esta motivación de la misma forma que se aleja de Furiae en estas escenas finales. Si este ya es el segundo camino que nos lleva de vuelta al final A, ¿cómo se supone que uno deba continuar con la historia? Básicamente en la misión inmediatamente anterior, en lugar de intentar rescatar a Furiae, uno tendría que atravesar el escenario de cierta manera para lograr spawnear a Mana en el mapa, evitando el conflicto anterior completamente e iniciando otra misión persiguiéndola por el castillo, donde al atraparla finalmente, todos se ven un poco muy entusiasmados para matarla, siendo su hermano el único que intenta defenderla. Aquí podríamos ver un breve momento de lucidez en Mana. Be strong, Mana. Mother, she's already dead. La 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 la. Don't miss the Watchers. Con la mención de su madre, parece que los custodios pierden su control sobre ella por un instante, aunque solo duraría lo suficiente para que veamos cómo vuelven a controlarla y cómo cachetean a Cere.
Perdiendo la fe en Mana, Zere finalmente le pediría al golem que lo proteja, y él tomaría de una forma bastante literal el asunto en sus manos. Now is the time to feel the love of the gods. A deep love. A great love. A love powerful and formidable. A love that crushes like a mace. La 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 la. Irónicamente, aquí muestran directamente la muerte de Mana. Parece que ser devorada por dragones ameritaba ser censurado, pero aplastada como una sandía por un golem es perfectamente seguro de mostrar. Bueno, ya ganamos, de vuelta a casa y ¿qué es ese temblor? What is it? What's happening? Can that child truly be a god? Pues sucede que hay una razón por la que Angelus nunca permitió que Kain acabara con Mana, ya sea por razones metanarrativas para guardar esta sorpresa, o porque dentro de la historia, al ser herramienta de los dioses, el dragón sabía o tenía alguna idea instintiva de la verdadera función de las semillas, los custodios y su sacerdotisa. Causando la furia de los dioses, sería el elemento necesario para el descenso al mundo de los custodios, o ángeles en su idioma original, otra herramienta enviada por los dioses con forma de infantes gigantes, la representación más común, si bien no totalmente correcta, de los querubines, un tipo de ángel. Serían llamados engendros o grotesqueries en inglés y poseerían alas invisibles denotadas por electricidad. Todo esto daría lugar a un fin del mundo diferente, pero en función similar al de los otros finales. En esta rama las semillas no aparecerían en el mundo, ausentes de los escenarios donde aparecerían anteriormente. Cómicamente reutilizarían los diseños del mapa para misiones terrestres, solo eliminando sus modelos pero dejando los cráteres donde se encontraban originalmente. La ausencia de las semillas sería por un momento previo a la aparición de los custodios. Sin la manipulación mental de Mana, Furiae se encontraría a salvo en estos últimos momentos, solo para morir junto a Inuart en el colapso del castillo. Como no moriría bajo su propia mano, el sello no sería eliminado totalmente, y elegiría a otra persona para que tome su lugar, aunque puede que el poder de este sello sea disminuido de acuerdo a ciertas pistas que vemos después. Este sería uno de los puntos más emblemáticos del juego y el que da un giro definitivo de la temática de la historia. Si bien en el primer final habría un mínimo de esperanza para los personajes, con la que sería una conclusión agridulce, aquí podemos ver de primera mano cómo debieron sentirse al enfrentarse a los apocalipsis provocados por los clones de Furiae o los dragones, atravesando las misiones aéreas y terrestres más difíciles del juego, mientras escuchamos una canción caótica que incluye sonidos de cascabeles de cuna. Este caos llevaría al sacrificio de dos personajes del juego, tomando las acciones más naturales para ella al mirar un bebé gigante. Atrapados por ellos, Ariosh devoraría, aunque fuera de cámara, a uno de los engendros, causando la furia al resto de ellos, provocando que se abalancen sobre ella. The greatest of beasts. Y con la aparición de la Aberración o Queen Beast, el líder de los engendros, Leonard se quedaría atrás para darle al resto del grupo la posibilidad de escapar, sobrecargando su cuerpo con magia para acabar con un número grande de ellos. Death need not be the end of hope!
Estos dos momentos serían un poco irónicos en la forma en que utilizan a los personajes. La muerte de Ariosh sería la única razón por la que el resto del grupo escaparía inicialmente, e incluso habrían indicios de que, aun si fue motivada principalmente por su distorsionada percepción de la realidad, lo habría hecho para ayudar a los demás, mientras que el sacrificio de Leonard muestra un poco los aspectos más oscuros de su personaje, disfrutando un poco de más el momento en que Cere lo abraza, y al fin tomando venganza contra el abuso emocional que infligió el hada sobre él, agarrándolo en su mano para evitar que rompa el pacto y no se salve de la explosión. Con solo un aliado restante, y Verdelet, pero ¿a quién le importa Verdelet?, aquí convergerían finalmente ciertos plot points. Al parecer, la aberración controla de cierta manera el Gran Tiempo, el mismo elemento indefinido cuyo peso cargaba Furiae con el sello, y del que Cere se habría desvinculado al deshacerse de su tiempo. Este último elemento sería decisivo para este final. De alguna forma, él sería el único capaz de detener a esta bestia. Recordando la leyenda del pequeño héroe, una historia que su madre solía contarle, tendría la idea de liberar su pacto para que el tiempo acumulado por este sea liberado, y de alguna forma esto congela en el tiempo a la aberración, siendo este el momento en el que se hizo foreshadowing con la ruptura del pacto de Angelus en el final C. Aquí podemos ver cierta relación entre la aberración, el gran tiempo y las semillas que mantenía a raya el sello de la diosa. Esta criatura tomando la forma de una mujer embarazada, pero hasta el punto que su vientre se asemeja más a la forma circular de una de las semillas. Una ironía después de las últimas líneas de Inward antes de morir, prometiéndole a Furiae que darían luz a un nuevo mundo. El mismo elemento que ella mantenía a raya sería el que destruye el mundo si se lo permiten. Esta relación entre las semillas y una mujer embarazada incluso sería más explícita si observamos la posición fetal en la que se encuentra Furiae al entrar en una de estas. Finalmente, Cain y Angelus se decidirían a llevar al niño a su objetivo. Will you forgive me now, Mana? Con un aterrizaje digno de las Olimpiadas, Cere liberaría su pacto, conteniendo los efectos que la aberración estaba teniendo en el mundo, creando un pilar de tiempo congelado que se puede observar desde el espacio, dando lugar al final D del juego, los dementes sueños de un niño despreciado. Hay un par de cosas que desempacar con este final. Irónicamente, aparte del final A, hasta ahora es lo más cercano a un final feliz. Si bien en el primero estuvieron bastante cerca de un escenario apocalíptico, lograrían revertirlo al crear un nuevo sello, mientras que los finales B y C serían cada vez más desolados en su tono, con la extinción segura de la humanidad en el horizonte a manos de dos herramientas de los dioses. Esta progresión de los eventos sería intencional por parte de los desarrolladores. Como ya dije antes, según Yoko Taro, creería que un personaje tan dedicado a la violencia como Cain no merecería un final feliz, algo reflejado en la progresión de la historia. Mientras más enemigos asesinamos, peor son las circunstancias en las que vemos envueltas al protagonista. Irónicamente, esto tendría un contrapunto en el final D. Si bien Angelus y Cain perecerían manteniendo esta temática de evitar que tengan un final feliz, esta sería la única conclusión en la que la destrucción sería contenida a una sola región, y me gusta pensar que se debe a ese único momento de bondad que mostró Cain al rescatar a Cere y ayudarlo a buscar a su hermana, además de los intentos de ayudar a Leonard y Ariosh, aun si estos fueran para matar más enemigos del Imperio. Ahora resta solo un final para observar, pero este sería el más difícil de conseguir, ya que requiere adquirir todas las armas del juego. El problema es que algunas de estas son totalmente imposibles de conseguir sin seguir una guía, con algunas condiciones de desbloqueo totalmente sin sentido, como pasar por un escenario atravesando habitaciones de cierta manera, quedarse quieto esperando 20 minutos antes de terminar una misión, o regresar al punto de inicio de un escenario cronometrado después de llegar al punto intermedio, y casi al final de este desviarse a buscar otra arma. Llegando a un total de 65 de ellas, algunas son imposibles de adquirir en fácil, por lo que hay que subir la dificultad del juego sí o sí. Este sería el elemento más limitante para terminar esta historia, aunque con la única bondad de que no tienen que mejorarse al máximo para ver el último final, a diferencia de lo que suelen decir algunas guías. Todo haría que en su tiempo de salida fuera casi imposible conseguir este final, los jugadores enterándose de los requisitos utilizando guías oficiales o buscándolos en un internet arcaico.
Por lo menos en mi partida, mejorarla fue el único elemento faltante para decir que completé el juego al 100%, ya que en un sistema completamente distinto al de experiencia con el que mejoramos nuestros personajes, las armas solo subirían de nivel acabando con oleadas de enemigos que enfrentamos, cada uno contando como un punto de experiencia de los que necesitamos cientos o miles, por lo que si bien sería bastante fácil acumular estas kills en uno de los primeros niveles, tomaría un tiempo excesivo solo para mejorarlas y desbloquear sus historias de armas, que si bien extienden un poco más el lore del mundo, por lo menos en esta entrega no son esenciales para la historia. Aparte de esto, hay algunos detalles interesantes en una de las armas. Una en específico, Titania o Himirfinger, sería basada en la matadragones de Berserk, y Canción de Bardo sería la inspiración para las gemelas Deola y Popola de Nier, mencionando en su historia a un par de hermanas y compartiendo su nombre en la versión japonesa. Irónicamente, esta última aparecería también en Nier Replicant como hoja traicionera, en referencia al papel que ocupan en ese juego. Consiguiendo todas las armas se desbloquearía el capítulo 13. Después de la muerte de Arios y Leonard, Kaim ignoraría la historia de Cere, y junto a Angelus atacarían ellos solos a la aberración. Esto causaría que el gran tiempo que estaba manipulando la criatura perdiera el control, abriendo un portal que los transporta a una ciudad bastante similar a la que se encuentran, con un par de torres parecidas a las encontradas en la ciudad imperial, pero con un extraño filtro sobre el ambiente. Preguntándose si esta es la tierra de los dioses, de donde provienen los custodios o ángeles, habrían llegado a un Tokio moderno, y en un último combate tendríamos que luchar un duelo musical contra la aberración. ¡Que venga con todo! ¿Qué haces? ¡Concurso de baile! A ver quién gana. No, en serio, la última pelea de este juego sería un juego de ritmo, en que las vocalizaciones de esta criatura serían representadas por sonidos de campana, las mismas que han escuchado estos últimos momentos, y Angelus canalizaría su magia para responderlas. Este duelo no sería tan difícil hasta llegados sus últimos momentos, durando 3 minutos, concluye con una serie de notas bastante complicada con un margen de error mínimo. El problema es que como juego de ritmo no es muy efectivo. A diferencia de uno especializado, no hay un timing específico, y las notas no desaparecen inmediatamente, sino cuando nuestra ola de energía choque con la de ella, por lo que lleva a un intenso ruido visual que complica el concentrarse en la que sería la siguiente nota de la secuencia. En total duré 20 minutos aquí, y eso que me considero bastante bueno para este tipo de juegos de ritmo. Aún así me equivoqué 2 veces en la última secuencia y apenas logré recuperarme en la última nota. Aquí se nota como estaba mashando el control para tratar de terminar. También he visto comentarios de algunas personas que han durado horas y horas aquí, utilizando algunos trucos como pausar la partida para ver el patrón o utilizando save states para pasar la pelea poco a poco. Terminando esta pelea, veríamos a la criatura deshacerse en fragmentos, y celebrando su victoria, Angelus y Kaim serían derribados sin ceremonia por un par de jets japoneses. El cuerpo del dragón caería del cielo mientras escuchamos los sonidos de la ciudad sobre los créditos, en el que sería el último final de este juego, la extinción de la Dragon Sphere, o en inglés, The End of the Dragon Sphere, con una última toma mostrando su cadáver empalado por la torre de Tokio. Thank you for playing. Y como siempre Mana tiene que arruinar el tono. Hablemos de este final. Como tal, este momento sería el que daría el origen de la saga Nier, siendo la aparición de esta aberración la que desataría la extinción humana en esa historia, con la introducción del síndrome de coloración blanca y la enfermedad de los ojos rojos, con la introducción de la influencia de los dioses que buscan la extinción de la humanidad en este nuevo mundo, mediante estos dos medios que serían una versión de un pacto en que los dioses le dan una opción de morir a una persona, convirtiéndose en sal o cayendo bajo su control, pasando por el uso de la magia utilizando las partículas extraídas del cadáver del dragón, que llevarían a la introducción de otras criaturas en este mundo, como los bloques que aparecen en el templo del desierto de Nier y que suelen aparecer en las misiones aéreas de Drakengard, hasta el punto que aparecería una aberración similar en Nier Reincarnation como uno de sus últimos giros de guión para conectar las historias. En un CD-drama de Nier Replicant podríamos ver también los efectos de esta incursión desde la perspectiva de los civiles de Tokio, escuchando las campanas de su vocalización durante el combate con Angelus, las mismas que escucharían las víctimas del síndrome de coloración blanca años después en un callback a Drakengard, diciendo que escuchan cierto sonido en alusión al texto introductorio de esta misión final. Originalmente Yoko Taro habría deseado que uno se enfrentara con una versión gigante de la idol japonesa Ayumi Hamasaki, algo que fue rechazado por quizás obvias pero antidivertidas razones, llevando al enfrentamiento contra una aberración que, por cierto, tiene proporciones más normales en lugar de ese vientre tan extraño, ya que asumo que la energía acumulada por el gran tiempo fue lo que los transportó, al ser liberada en el ataque de Kaim, el portal por el que pasan siendo bastante similar a lo que se estaba formando debajo de ellos en el final anterior, antes de que Cere los congelara.
Como tal, esta sería la conclusión de este juego, con un final aún peor para otro universo, sin conocer exactamente las consecuencias de los eventos de esto para su mundo original, pero con la muerte de casi todos los personajes principales a excepción de Verdelet y Cere, con la posibilidad de que sea el inicio de un bucle temporal en que el mundo de Nier es creado por la llegada del dragón rojo y la aberración, solo para que en un futuro una ciudad de este mundo moderno sea enviada al pasado de Drakengard y se inicie de nuevo la secuencia de eventos. Como tal, si creo que algo identifica esta entrega sería la subversión de expectaciones. En todo momento Yoko Taro intentó ir en contra de los arquetipos normales de los videojuegos para su momento, criticando la matanza sin consecuencias que identifica los juegos de acción, culpando al jugador por continuar y dándole peores resultados a sus esfuerzos, incluso antes de que Spec Ops hiciera algo similar, con una party compuesta por puros desadaptados sociales, por decirlo de una manera suave, cuya única redención serían las muertes más perturbadoras posibles. Incluso el arquetipo de princesa o hermana menor sería distorsionado hasta el punto que es castigada por su karma en cada uno de los finales del juego, sin posibilidad alguna para un final feliz y con una estructura bastante extraña, donde literal todos y cada uno de los esfuerzos del jugador terminarían sin dar fruto. Todo esto daría lugar a una entrega bastante extraña, pero que habría sido apreciada de buena manera por su público principal a pesar de su gameplay desagradable en su mayoría. Sería aún más extraño pensar en como tal, solo hay una secuela directa con similitudes al final A, que normalmente tiene una canonicidad dudosa por la ausencia de Yoko Taro como director, siendo Drakengard 3 una precuela y Nier otra franquicia que solo salió como spin-off a pesar de la gran influencia que hay entre ambas. Habría normalmente una desinformación de que este último final habría sido solo un tipo de broma metanarrativa, parecido a los finales de Perro o Alien de Silent Hill, burlándose de la situación al llamar a Tokio como la morada de los dioses, siendo recalcado después lo raro que una saga completa saliera de aquí. Pero a pesar de estas primeras intenciones para hacer un final absurdo con un duelo contra una idol, pienso que la importancia de este no puede ser menospreciada, en especial por el paralelismo directo con The End of Evangelion, que influenciaría bastante los eventos de esta conclusión y al que el nombre de este último final, The End of Dragon's Fear, sería una referencia directa, con una criatura femenina gigante iniciando el apocalipsis, dándole a la humanidad un trato del que no podrían salir ganando. Personalmente creo que la existencia del mundo de Nier sería intencional, si bien no totalmente establecida. A pesar de que se encuentra Drakengard 2 entre ellos, Nier sería la primera entrega dirigida por Yoko Taro en esta franquicia después de Drakengard, y desde un inicio, además de las referencias al mundo moderno, podríamos ver este evento junto a otros puntos principales de la historia resumidos en un texto en la intro del juego, mencionando los ríos de sangre que provocaron Kaim y Mana, la influencia de los custodios, la llegada de la aberración y la muerte del dragón sobre una torre carmesí, la Torre de Tokio, mostrando qué tan planeado e importante sería esto último para la cronología, pero al analizar sus consecuencias así como la historia del mundo de Nier a fondo, sería algo para un posible video futuro. Por ahora quiero dejar esto hasta aquí, espero que les haya gustado, nos vemos luego. Ah, y por cierto, desbloquear este final desbloquea una última misión donde podemos tomar venganza contra estos cazas. Incluso se desbloquea una skin que hace full circle las comparaciones con Ace Combat, aunque es algo absurdo que lo monte de la misma forma que el dragón. ¿Cómo no se cae? No sé, pero se ve gracioso.